Hoy la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el acompañamiento también de las fuerzas de seguridad, se encuentran de hecho realizando 8 diligencias de allanamiento. Y esto responde a una investigación que desarrolló la Fiscalía y se relaciona con el financiamiento electoral ilícito a la agrupación política Libertad Democrática Republicana, Partido Líder, en las campañas 2011 y 2015. Como antecedentes de la investigación, de acuerdo a los resultados, se determinó que los fondos reportados para financiar las campañas electorales del Partido Líder, que es Libertad Democrática Renovada, no pertenecían ni provenían de quienes figuraban como financistas. Se advirtió que muchos de los financistas declarados no tenían las características estructurales y económicas para realizar esos aportes. ¿Qué significa eso? Que cuando el Tribunal Supremo Electoral efectuaba la supervisión y era presentada la documentación por quienes fungían como financistas, si uno ve el soporte documental, pues podría quedarse conforme con lo que es reportado. La investigación trató de ir más atrás de dónde provenían los recursos que fueron reportados. La investigación policial criminal y el análisis financiero en particular sirvieron para constatar la existencia de una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y encauzar fondos de diferente procedencia. Para la generación de recursos y la canalización de capitales en los años 2011 y 2015 se utilizó 4 modalidades, las que podemos observar. Empresas y personas que captaron fondos de terceros y posteriormente los trasladaron al Partido Líder, generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala, siendo contratistas del Estado, generaron recursos y los inyectaron al esquema empresarial e invirtieron en publicidad a favor del Partido Líder en el año 2011. En relación a ese entramado empresarial, podemos observar lo relacionado con la tipología y a qué entidades nos referimos. En cuanto a la número 1, los mismos notarios fueron los utilizados para la constitución de las sociedades y los nombramientos respectivos. Por ejemplo, Ana Mancur, quien participó bien sea en la conformación o nombramientos administrativos de las entidades Corporación de Transportes Especiales, Contrataciones Especializadas en Transporte, Grupo Empresarial de Inversión, Expansión Corporativa Millennium, Rutas Metropolitanas de Transporte, Regional TV. Ángel Papa en Telesky y Televida y Carlos Martínez en Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad y Empresa de Transporte Moderno Intermunicipal. Otra característica es que los mismos socios fundadores y representantes legales, en este caso, Carlos Roberto Paz Reynoso, Reina María Gómez González, Luis Alfonso Gómez González, Marce Gabriela Lossi Hernández, Roselia Díaz Ortiz y Osmar Alberto Cruz Bustamante. Otra característica particular de este conglomerado empresarial es que las sociedades registran la misma dirección: Telesky y Televida, Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad y Corporación de Transportes Especiales con Regional TV, Expansión Corporativa Millennium con Rutas Metropolitanas de Transporte y Sistemas Integrado de Cobros Electrónicos, Grupo Haluit y Propiedades Garoua. De la misma manera, no están inscritas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ninguna de esas 9 sociedades que son proyectadas: Televida, Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, Corporación de Transportes Especiales, Regional TV, Grupo Empresarial de Inversiones, Televisión Interactiva, Entramo, Comparsa y Centro de Inversiones y Gestión Hispanoamericana. Y otra característica en común es las fechas de disolución de las sociedades. Fueron disueltas entre los años 2015 y 2016. En el año 2015 fueron disueltas Contrataciones Especializadas en Transporte y Grupo Empresarial de Inversiones, y en el año 2016 Nacional, Empresa Regional de Autobuses, Televida, Sistema y Proyectos Alternativos de Publicidad, Regional TV, Centro de Inversión y Gestión Hispanoamericana, Grupo Haluit y Propiedades Garoua, todas sociedades anónimas.
Veamos en cuanto a las 4 modalidades de las que inicialmente les había hablado. En cuanto la primera de ellas es las que captaron fondos de terceros y posteriormente los trasladaron al partido líder. Dichas acciones fueron realizadas a través de un entramado de empresas relacionadas con Manuel Antonio Valdizón Méndez, siendo estas las sociedades que ahí se denuncian: Telesky, Televida, Empresa Regional de Autobuses, Regional TV, Televisión Interactiva, Nacional, Compañía Aeroterrestre de Guatemala, Empresa de Transporte Moderno Intermunicipal y además Corporación de Transportes Especiales. ¿Quiénes operaban dichas sociedades? Reina María Gómez González, Marce Gabriela Losi Hernández, Carlos Roberto Paz Reynoso, Roselia Díaz Ortiz, Marvin Giovanni Aldana Azurdia, Carlos Humberto Martínez Ruano y Héctor Antonio Aldana Castillo. Algunas de las entidades mencionadas fueron reportadas ante el Tribunal Supremo Electoral como financistas. Podemos observar cómo para el financiamiento en el año 2011 formalmente figuraban ante el Tribunal Supremo Electoral 4 sociedades en el año 2011 con un monto declarado total de 11.054.425 quetzales, y para el año 2015 figuraban 5 sociedades por una suma de 12 millones de quetzales. ¿Qué actividades desarrollaron las entidades vinculadas a Manuel Valdizón? Dichas entidades incurrieron en comportamientos abiertamente contrarios a la lógica del beneficio de la actividad empresarial habitual, para lograr entregar dinero al partido líder y sufragar su campaña, lo cual incluyó entregar aportes financieros mayor al capital o a las utilidades que las propias sociedades percibían. Es decir, operaban con pérdidas en los años electorales y facturaban por servicios no prestados. Luego de la contienda electoral del año 2015, se disolvieron al menos 12 de las sociedades vinculadas con Manuel Antonio Valdizón Méndez. En cuanto al grupo de notarios, además, dentro de la conformación del entramado societario, jugaron un papel fundamental un grupo de notarios que utilizaron a personas sin voluntad alguna o absoluto desconocimiento de la creación de las empresas involucradas en el caso, siendo estos Ángel Aníbal Papa López, vinculado con 2 sociedades, Ana Elizabeth Mancur Milián, vinculada con 3 sociedades, Lilia Eugenia López Velázquez, vinculada con una de las sociedades, Ramiro Antonio Calderón Rodas, vinculada con otra sociedad, y Óscar Leonel de León Cuellar, vinculado con otra sociedad. Esa es la primera modalidad, la que les indicaba que era la relacionada con la captación de fondos de terceros y traslado al partido líder. Segunda modalidad: las empresas y personas que generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial de Manuel Valdizón y que están vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala. Resulta que en el año 2015 se utilizaron capitales provenientes de subsidios estatales al transporte público. Fíjense, esta modalidad es distinta. Aquí estamos hablando de recursos públicos que fueron utilizados para el financiamiento de una campaña política y otro tipo de recursos para financiar a ese partido político. En ese sentido, intervinieron las siguientes entidades: Rutas Metropolitanas, Expansión Corporativa Millennium, Asociación de Autobuses Urbanos de la Ciudad de Guatemala y Contrataciones Especializadas en Transportes, todas sociedades anónimas. Si ponemos atención a los nombres, algunas de esas están vinculadas a otros eventos que han sido previamente presentados, el tema del prepago o el tema de la seguridad en el transporte público. En el entramado empresarial existían 2 grupos, uno relacionado con Manuel Valdizón y otro relacionado con Luis Gómez. Ambos generaron vínculos funcionales y simulaciones comerciales para encubrir el flujo de fondos destinados para financiar al partido líder, especialmente en el año 2015. Y a continuación se presenta un gráfico que presenta cuáles son los vínculos personales y empresariales de Luis Gómez y Manuel Valdizón, que es compleja de explicación la gráfica, pero podemos observar cómo ambos grupos empresariales confluyen y
el propósito fundamental al final de cuentas es realizar este tipo de financiamiento. De hecho, ahí se puede observar cómo las principales entidades utilizadas por Manuel Valdizón y Luis Gómez para el financiamiento ilícito fueron por lo menos 10 sociedades: Telesky, Televida, Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, Compañía Aeroterrestres de Guatemala, Corporación de Transportes Especiales, Empresa Regional de Autobuses, Grupo Empresarial de Inversión, Contrataciones Especializadas en Transporte, Nacional y Regional TV. ¿Qué es lo que se puede observar en ese gráfico? Si pasamos 2 diapositivas más adelante, podemos observar que las características de las facturaciones realizadas por el entramado empresarial: existen facturas emitidas a un mismo cliente, por ejemplo, contrataciones especializadas en transporte, las cuales representan en casos el 66, el 80 o el 49% del total de la facturación. Y se puede observar ahí otros ejemplos: que el 66% de las facturas se emitieron en el mes de junio del 2015 con pocos días de diferencia y por valores cerrados. El monto total fue de 7.888.000 quetzales. ¿Qué otras características tenían esas facturaciones? Ahí podemos observar en forma sucinta en 3 columnas. La primera de ellas: los recibos y las facturas no coinciden. La descripción de algunos recibos de caja no coinciden con el descrito en la factura. Los servicios intangibles: la descripción de los servicios prestados según la facturación son intangibles. Corporación de Transportes Especiales y Empresa Regional de Autobuses prestaron servicios por estudio de prefactibilidad de ruteos. ¿Por qué es importante en materia investigativa el hecho de que los servicios sean intangibles? Porque al momento en que querramos ir a observar si el servicio se prestó, si la obra se realizó, no se va a poder observar porque es tan intangible. Estudio de prefactibilidad de ruteos. La Empresa Regional de Autobuses, por ejemplo, prestó por servicio de acondicionamiento, instalación y pintura de 5 buses. Regional de TV por servicio de enlaces e internet y renovación de fibra. Corporación de Transportes prestó servicios de acarreo de diferentes materiales. Y con respecto a la emisión de facturas, por ejemplo, Corporación de Transportes Especiales emitió 40 facturas a un mismo cliente en 2 fechas, 16 y 26 de noviembre del 2015, que representó el 34% de la facturación por un monto de 1.560.024, y en otro caso se emitieron facturas un año después de haberse prestado el servicio según la descripción de la factura. Son algunas de las características de la facturación y lo que se presenta ahí es una muestra de esta segunda modalidad. ¿Cuál es la tercera modalidad? Personas y empresas que, siendo contratistas del Estado, generaron recursos y los inyectaron al esquema empresarial para financiar al partido líder. Esto se produjo tanto para la campaña del 2011 como para la campaña del 2015 y con capitales predominantemente producidos por contratistas del Estado, e intervinieron las siguientes entidades: Protección Metropolitana, Güembe Logística Corporativa de Seguridad, ADIC, Teranet, Editora Educativa, Transacciones Monetarias Unidas, Centro de Inversión y Gestión Hispanoamericana, que si escuchamos algunos de estos nombres, por ejemplo, ADIC aparece en el caso denominado cooptación del Estado. Transacciones Monetarias Unidas es una entidad vinculada con Jonathan Harry Chévez. Protección Metropolitana es la entidad que pudimos observar cuando se presentó ante los tribunales el tema de seguridad para el transporte público. De la misma manera, hay una cuarta modalidad: las empresas que invirtieron en publicidad a favor del partido líder en el año 2011. Aquí aparecen empresas que invirtieron en publicidad a favor del partido líder: Comunicaciones Celulares, Asfaltos de Guatemala, Nantes. Y se ha detectado, si seguimos con la siguiente,
En el 2011, el financiamiento declarado ante el Tribunal Supremo Electoral fue de 11.054.425 quetzales. La investigación determinó que el 87.44% de los aportes no pertenecían a los supuestos financistas. En el 2015, el monto declarado fue de 12 millones de quetzales. La investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecía a los supuestos financistas. Y ahí podemos observar en la parte de abajo cómo es que se dio el tema del financiamiento que se declaró y de la misma manera en el año 2015. Si podemos observar en el del año 2011, fue declarado ante el Tribunal Supremo Electoral 11.054.425 quetzales. La investigación financiera determinó que 9.665.255 no pertenecían a recursos de los 4 financistas que ahí aparecen. Y de la misma manera se hizo el ejercicio para el 2015 y se pudo determinar que el 100% no eran recursos de las 5 entidades que aparecían como reportando el financiamiento para el partido político. Esas son las 4 modalidades. Vamos a hacer un desglose del financiamiento electoral del partido líder del año 2011. Ahí se presenta un gráfico del flujo de financiamiento del partido líder. Y aquí este gráfico lo que nos permite observar es lo que les decía en la situación anterior, de que de los 11.054.425 quetzales reportados al Tribunal Supremo Electoral, 9.665.255 quetzales habían sido trasladados a los financistas declarados desde otras entidades, desde otras personas individuales o jurídicas, es decir, era una forma de ocultamiento de quien en realidad era el verdadero financista. Si observamos hasta en la parte de abajo aparecen como financistas declarados Compañía Aeroterrestre de Guatemala, Corporación de Transportes Especiales, Telesky, Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, Telesky. Todos los recursos confluyen a la cuenta del partido líder, pero la investigación que se realizó permitió determinar que estos recursos tenían otro tipo de procedencia. Muchos de los recursos procedían de recursos que, por ejemplo, eran otorgados para el subsidio del transporte público. Si seguimos con la siguiente diapositiva, y nos saltamos a la siguiente porque esto es precisamente lo que les acabo de indicar. Sistemas y proyectos alternativos de publicidad. El 21 y 23 de septiembre del 2011 emitieron 5 cheques de la cuenta 3531004150, cuyo titular era la entidad Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, constituida en la entidad bancaria que aparece ahí en la diapositiva, los cuales fueron utilizados para la compra de 5 cheques de gerencia trasladados al partido político. El origen de los fondos. Se estableció que los fondos provenían de Flosec, Geek Servicios y Televisión Interactiva Sociedad Anónima. Por ejemplo, en el caso del aportante Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, ahí aparece el flujograma donde se puede determinar que precisamente eran una fachada las entidades que al final de cuentas aparecían como los aportantes al partido político. La misma modalidad con el aportante 2. Figuró como financista la entidad Telesky por un aporte de 3.454.425. Y si observamos en la siguiente, se estableció cuáles fueron las principales fuentes de ingreso de la entidad Telesky, que dieron disponibilidad para el financiamiento del partido político. Y si observamos, aparecen otras sociedades, Regional, Sistemas y Proyectos Alternativos, Televida, Empresa de Transporte Moderno Intermunicipal, Soluciones Tecnológicas, Televisión Interactiva. Hay montos en efectivo, montos menores a 5.000 y montos por identificar. Las entidades, como les indiqué, las entidades que hicieron los aportes,
Esas entidades, la importancia de Regional TV, sistemas y proyectos alternativos de publicidad, Televida, Televisión Interactiva, es porque figuraron como entidades intermediarias de fondos, ya que se acreditaron a las cuentas de Telesky, pero provenían, entre otros, de contratistas del Estado como ADIC, Protección Metropolitana, y de la propia Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. Y aparece el flujograma que está proyectado en la pantalla. El aportante número 3, la Compañía Aeroterrestres de Guatemala Sociedad Anónima. Para el financiamiento de campaña del Partido Líder del año 2011, se estableció de que aportaron 1.200.000. ¿De dónde provenían esos recursos? Esos recursos fueron acreditados en la cuenta Comparsa, que es el acrónimo de Compañía Aeroterrestres de Sociedad Anónima, y provenía de un desembolso de un préstamo. Es importante resaltar que dicho préstamo empresarial se constituyó con garantía fiduciaria y colateral del certificado de depósito de un depósito a plazo fijo constituido en el Banco de los Trabajadores a nombre del Centro de Inversión y Gestión Hispanoamericana. A través del estudio de trazabilidad de los fondos se evidenció que los recursos recibidos a través del préstamo empresarial fueron utilizados para el financiamiento de la campaña y a través del financista declarado, denotándose así que el dinero utilizado para el préstamo, simplemente el préstamo fue una simulación, pero que al final de cuentas no fue aplicado para lo cual fue requerido el préstamo, sino que para otra actividad, en este caso el financiamiento de la campaña. No se cumplió con el objeto del préstamo, como se puede observar en el flujograma, el valor de los cheques cerrado y el mismo representante legal. ¿Qué ocurre con el aportante número 4? Corporación de Transportes Especiales. Esta sociedad figuró como financista declarado del partido político por un monto de 2.900.000 quetzales. Los fondos provenían de Compañía Aeroterrestres de Guatemala a través de la cuenta de depósitos monetarios constituida en la entidad Banco de los Trabajadores. Y como fue indicado anteriormente, los fondos acreditados en la cuenta de Comparsa provenían del desembolso del préstamo por 4.8 millones de quetzales. Eso es en cuanto al tema de los aportantes en el año 2011, y se pudo determinar que a qué fueron aplicados estos aportes. Al realizar la trazabilidad de las operaciones realizadas en la cuenta bancaria de sistemas y proyectos de publicidad, se estableció que el origen de los fondos utilizados para los pagos a las empresas de publicidad, sistemas y proyectos alternativos por 542.880 quetzales provenía de Asfaltos de Guatemala, Tigo y Nantes. En virtud de lo anterior, se evidencia que el dinero utilizado para el pago de publicidad se obtuvo de contratistas del Estado. Veamos ahora un tema interesante que es eso, lo que acabamos de observar, se hizo una síntesis del tema del financiamiento a la campaña del 2011. Veamos en el año 2015. Resulta que la campaña electoral del 2015 es financiada con fondos públicos destinados al transurbano y por contratistas del Estado. ¿Qué ocurre en el año 2015? En la campaña electoral del 2015, el Partido Líder impulsó nuevamente como candidato presidencial a Manuel Antonio Valdizón Méndez. El esquema utilizado para el financiamiento fue similar al del año 2011, es decir, se emplearon empresas de fachada que figuraron como financistas ante el Tribunal Supremo Electoral, pero en realidad encauzaban fondos que provenían de otras entidades. Con base en el análisis financiero se estableció que el financiamiento de campaña de Líder provino en su mayoría de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y de sociedades relacionadas con el transurbano. ¿Qué fue lo reportado? Se estableció que 7.386.840 fueron canalizados a través de la entidad Contrataciones Especializadas en Transporte y declarados por 4 aportantes: Telesky, Corporación de Transportes Especiales, Empresa Regional de Autobuses y Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad. Es importante resaltar que la entidad Contrataciones Especializadas en Transporte es subcontratada por Transurbano y que durante el periodo comprendido entre 2011 y 2015 recibió fondos provenientes de esas sociedades por un monto de más de 72 millones de quetzales.
y que aparece el flujograma explicativo de la situación anteriormente descrita, que al final de cuentas pareciera muy compleja, y sí es muy complejo el análisis realizado, pero que al final de cuentas, si podemos observar hasta en la parte de abajo, en qué entidades es que confluyen esos recursos, es decir, nuevamente la modalidad de que las que aparecen como financistas reportadas, al final de cuentas posiblemente no tenían el capital suficiente, pero eran inyectadas con recursos provenientes inclusive de recursos destinados al transporte público de la ciudad de Guatemala. ¿Cuál es el hecho diferenciador de la campaña del 2015? Es que gran porcentaje del capital para el financiamiento proviene del grupo que conforma la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y las empresas vinculadas al transporte urbano de la ciudad de Guatemala. Dicho grupo de personas jurídicas trasladaron capitales de 4 de los 5 financistas declarados, convirtiéndose en el protagonista absoluto del financiamiento de la campaña electoral para ese partido político en el año 2015. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo se dio el traslado de esos recursos del transurbano para la campaña. La investigación estableció que la entidad Contrataciones Especializadas en transporte recibió fondos de empresas vinculadas con Transurbano, lo que le permitió poseer disponibilidad financiera para el traslado de fondos. Es importante señalar la responsabilidad de las personas jurídicas como de las individuales en este caso, porque digamos que cómo se explica esta situación. Por lo general, se cita o se detiene a las personas que siendo representantes participan directamente en los hechos. Para este caso en específico, además de las personas que participaron en su momento en la realización de los hechos, en cumplimiento de lo que establece el artículo 38 del Código Penal, también van a ser citadas las sociedades por medio de los representantes actuales del que las mismas dispongan. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Son 5 los aportantes que aparecen en el año 2015. Corporación de Transportes Especiales es el aportante número 1 y reportó 4.2 millones de quetzales que fueron transferidos de entre el 29 de mayo y el 26 de junio del año 2015. ¿De dónde provenían los fondos? Los fondos tuvieron su origen de la Sociedad Contrataciones Especializadas en Transporte, la cual recibió fondos de las entidades relacionadas con Transurbano. Asimismo, Corporación de Transportes Especiales recibió fondos provenientes de un certificado de depósito a plazo fijo, el cual se constituyó con fondos provenientes del contratista estatal, Editora Educativa I.O. Alejandro de León Pérez. La entidad Contrataciones Especializadas en Transporte figuró como intermediaria de fondos, dados que sus ingresos provenían de las entidades relacionadas con Transurbano. En relación al financiamiento proveniente del contratista del Estado, José Alejandro de León Pérez, de las cuentas a nombre de Editora Educativa constituidas en el Banco GIT Continental, se emitieron 4 cheques que totalizaban 1.500.000 quetzales. El 27 de mayo del 2015 se acreditó poco más de 1.600.000 quetzales a la cuenta Corporación de Transportes Especiales en Banco GIT Continental, las cuales fueron canalizadas, los recursos fueron canalizados como aporte al financiamiento de la campaña. José Alejandro de León Pérez en el año 2013 obtuvo adjudicaciones que superaron los 23 millones de quetzales, evidenciando que el origen primario de los fondos para el financiamiento de la campaña provenía de un proveedor del Estado. El hijo del contratista José Alejandro de León Pérez, de nombre José Alejandro de León Maldonado, es diputado al Congreso de la República y fue postulado por el partido Líder. Veamos ahora el tema del aportante número 2. El dinero utilizado para el financiamiento proveniente de sistemas y proyectos alternativos de publicidad.
Resulta que fue canalizado por las entidades Regional TV, Nacional S.A. y Regional de Autobuses. Estas solo figuraron como intermediarias, porque ¿cuál era el origen de los recursos? Siempre de las empresas relacionadas con Transurban, de Transacciones Monetarias Unidas, la entidad vinculada con Jonathan Harry Chévez, quien ya enfrenta proceso penal en el caso conocido como cooptación del Estado, y de Grupo Empresarial de Inversión. Eso es en cuanto al aportante número 2. El aportante número 3. La cantidad que reportó Telesky al Tribunal Supremo Electoral fue de 2.8 millones de quetzales. Los fondos que Telesky reportó al Tribunal Supremo Electoral como aporte de la campaña provenía principalmente de contrataciones especializadas de transporte, figurando como intermediarias de los fondos Regional TV y Corporación de Transportes Especiales S.A. El caso del aportante número 4, Televida, reportó una cantidad de 1 millón de quetzales y que se puede ver disgregado de la siguiente manera: dinero proveniente de AEAU, depósitos en efectivo, de Teranet, más depósitos en efectivo, depósitos menores a 5,000 quetzales, provenientes de Telesky y provenientes de Omar Alberto Cruz Bustamante. ¿Qué pasa con el aportante número 5, que es Empresa Regional de Autobuses S.A.? Reportó ante el Tribunal Supremo Electoral 1 millón de quetzales, pero el origen de los recursos es de las empresas relacionadas con Transurban. La entidad Contrataciones Especializadas en Transporte obtuvo disponibilidad financiera a través del depósito en efectivo que realizaron los representantes de dicha entidad, Osmar Alberto Cruz Bustamante y Hugo Adolfo Pantaleón, quienes están ligados a las empresas que realizaron contrataciones con el Transurban. Si se dan cuenta, les he mencionado muchas operaciones, muchas sociedades, pero se puede concluir con relación a este caso que hasta el momento se ha contabilizado que al menos 6,5 millones de quetzales del subsidio destinados a Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido líder para los años 2011 y 2015. Para lo anterior fue creado un engranaje empresarial que permitió al partido líder agenciarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales. Dichos fondos fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral por medio de terceras empresas. Los financistas declarados, pese a que las mismas carecían de soporte y capital financiero para este tipo de aporte, es decir, se declaran los fondos como financiamiento electoral lícito cuando el origen del dinero no lo era. Este mecanismo pervivió intacto para las dos campañas electorales y tal como lo muestra la investigación, se detectó que para la campaña del año 2011 el 87.44% de lo declarado tenía en realidad origen ilícito, mientras que para el año 2015 este porcentaje ascendió al 100%. Los hechos presentados en la investigación muestran la configuración de tipos penales contemplados en el artículo 407N, primer párrafo, que es el tipo penal que supervivió a la reforma, es decir, fondos provenientes de actividades ilícitas, y también se asocian con dinero, con el contenido en el 407O. En ese sentido, comentarles de que fueron giradas varias órdenes de aprehensión y que fueron hechas efectivas 4 de ellas. En primer lugar, fue girada orden de detención en contra de Manuel Antonio Valdizón Méndez, que como ustedes tienen conocimiento, no la podíamos efectuar hoy. Luis Alfonso Gómez González, quien está prófugo. Reina María Gómez González, que va a ser citada, pues está detenida por otro proceso. Carlos Roberto Paz Reynoso, quien va a ser citado porque ya está detenido por otro proceso. Marvin Giovanni Aldana Azurdia, quien él no pudo ser detenido. Marce Gabriela Losi Hernández, quien no pudo ser detenida. Y fueron detenidos también Héctor Antonio Aldana Castillo, Roselia Díaz Ortiz, Omar Alberto Cruz Bustamante. De la misma manera, van a ser citados a primera declaración Mario Humberto Chicastea, José Luis Rodrigo Agüero Urruela, Otto René Bernal Obando,
Alberto Rafael de León Escobar. En el caso de José Luis Rodrigo Agüero, ustedes tienen conocimiento que ya enfrenta un proceso penal por el caso conocido como construcción y corrupción. Otto René Bernal Obando ya enfrenta proceso penal en el tema de seguridad, de transurbano. Alberto Rafael de León Escobar enfrenta también proceso penal en el caso conocido como cooptación del Estado. José Alejandro de León Pérez, Jonathan Harry Chévez, quien ya enfrenta proceso penal por los temas de terminal de contenedores Quetzal y cooptación del Estado. Y de la misma manera van a ser citados a primera declaración Francisco Fernando Alemán Paredes, Ana Elizabeth Mancur Milián, Lilia Eugenia López Velázquez, Ramiro Antonio Calderón Rodas, Óscar Leonel de León Cuellar, Ángel Aníbal Papa López y como les indicaba, en cumplimiento de lo que establece el artículo 38 del Código Penal, van a ser citadas las entidades Rutas Metropolitanas de Transporte, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y Expansión Corporativa Millennium Sociedad Anónima. Eso es en cuanto a el contenido de la investigación preliminar y de lo que les podemos informar.